Hola. Hoy vamos a sumergirnos, nunca mejor dicho, en uno de los lugares más extremos del planeta, la fosa de las Marianas. Un sitio fascinante, sí señor. Tenemos varias fuentes, enciclopedias, artículos, para intentar entender qué esconde este abismo. Pues vamos allá. Para empezar, ¿qué es exactamente? Hablamos de la depresión más profunda que conocemos en el fondo marino. Exacto. Está en el Pacífico Occidental, cerca de las Islas Marianas. Tiene una forma como de media luna, ¿verdad? Y es larguísima. Sí, unos 2.550 kilómetros de largo y unos 70 de ancho. Pero lo clave es la profundidad. Claro, la profundidad. ¿Cuánto es al final? Porque las cifras bailan un poco. Bueno, el punto más bajo medido, el abismo de Challenger, está en torno a los 11.000 metros. Más o menos 1.900 y pico. Es que cuesta imaginarlo. La comparación típica es con el Everest, ¿no? Esa es. Y es que impresiona. Podrías meter el Everest entero ahí abajo y todavía te quedarían más de 2.000 metros de agua por encima. 2 kilómetros. Es una barbaridad. Y el nombre, Marianas, viene de las islas cercanas. Justo. Se llama así por las Islas Marianas, que están al lado, y estas islas recibieron el nombre en el siglo XVII. ¿Así? ¿Por quién? Por la reina Mariana de Austria, que era la esposa de Felipe IV de España. Fíjate, un toque de historia española en el Pacífico más profundo. Curioso. ¿Y las condiciones ahí abajo? Me imagino que serán, bueno, infernales. Uf, totalmente. Oscuridad total, por supuesto, pero sobre todo la presión. Claro, la presión. ¿De cuánto hablamos? Pues más de 1.000 veces la presión que tenemos aquí al nivel del mar. Una burrada. 1.000 veces. Sí, es tanta que el agua allí abajo es casi un 5% más densa. Se comprime. Increíble. ¿Y la temperatura? Pues muy fría, entre 1 y 4 grados Celsius. Siempre rozando el punto de congelación. O sea, frío, oscuridad y una presión aplastante. Exacto. Y un dato curioso. Aunque sea el sitio más profundo del océano, no es el punto de la superficie terrestre más cercano al centro del planeta. ¿Oh, no? ¿Y eso por qué? Por la forma de la Tierra, que no es una esfera perfecta, está achatada por los polos. Así que algunos puntos en el fondo del Ártico están técnicamente un poquito más cerca del núcleo. Tiene sentido, pero es contraintuitivo. Vale, sabemos que existe, pero ¿cómo hemos llegado a explorar algo así? Pues ha sido un proceso largo y tecnológicamente muy complejo. La primera vez que se midió algo serio fue en 1875. La expedición Challenger, ¿puede ser? Esa misma. Midieron unos 8.184 metros. Ya era muchísimo, pero no era el fondo real. Y el gran salto fue después, ¿no? Con el batiscafo Trieste. Exacto. En 1960, Jack Pickard y Don Walsh fueron los primeros humanos en llegar al fondo. Imagínate. Tuvo que ser alucinante. ¿Y qué profundidad midieron ellos? Ahí ya se acercaron mucho más. Casi 11.000 metros, 10.900 y algo. Fue una proeza. Y más recientemente ha habido más descensos, ¿verdad? Recuerdo lo de James Cameron. Sí, el director de cine. En 2012 bajó él solo con su sumergible, el Deep Sea Challenger. Y hace poco, en 2020, un vehículo ruso no tripulado, el Vityaz, también llegó al fondo. O sea que seguimos explorando, poco a poco. Poco a poco y con tecnología cada vez más avanzada, sí. Y la pregunta del millón. ¿Hay vida ahí abajo, con esas condiciones? Pues sí, la hay. Cuando bajó el Trieste, Picard dijo que vio un pez plano y camarones. ¿Un pez a esa profundidad? Bueno, hoy se cree que quizás lo que vio como un pez era en realidad un pepino de mar, que sí están adaptados. Pero vida confirmada sí que hay. ¿Cómo qué tipo de vida? Pues mira, hay unos organismos alucinantes, llamados xenofióforos. Son unicelulares, pero pueden medir más de 10 centímetros. Que vive a más de 8.000 metros, un récord. ¡Caramba! Y anfípodos, que son como crustáceos parecidos a camarones, pero enormes. Los llaman supergigantes. Gigantismo abisal. Exacto. Es un fenómeno que se da en aguas profundas. Quizás por la presión, el frío, la falta de depredadores, algunas especies se hacen mucho más grandes. Adaptaciones increíbles. Es fascinante cómo la vida se abre camino. Pero me temo que no todo es vida única. También hemos llegado nosotros, ¿no? Con nuestra basura. Por desgracia, sí. Se han encontrado niveles muy altos de PCBs en crustáceos de la fosa. PCDs, esos contaminantes industriales. Esos mismos. Prohibidos en los 70, pero ahí siguen, acumulándose en el lugar más profundo del planeta. ¡Qué barbaridad! Y plásticos también. También, estudios han visto que casi todos los anfípodos analizados habían comido microplásticos. Y no solo micro. También grandes. Sí. En 2019,
el explorador Víctor Vescovo vio una bolsa de plástico y envoltorios en el fondo, en el mismísimo abismo de Challenger. No me digas. Qué desolador. Y hay otra huella humana, más sutil pero igual de preocupante. ¿Cuál? Carbono 14, el isótopo radioactivo de las pruebas nucleares de los años 50 y 60. Se ha detectado en los animales de la fosa. ¿En serio? ¿Ha llegado hasta ahí? Ha llegado hasta ahí. Nuestra actividad de hace décadas, marcada en la biología del lugar más remoto, es impactante. Desde luego. Te deja pensando. Y para entender el escenario completo, ¿por qué existe esa fosa ahí? ¿Qué proceso geológico la crea? Es por la tectónica de placas. La fosa de las Marianas es una zona de subducción. Subducción. Una placa se mete debajo de otra. Eso es. La enorme placa del Pacífico se está deslizando y hundiéndose lentamente por debajo de la placa de las Marianas, que es más pequeña. Ah, y ese hundimiento es lo que crea la zanja, la fosa. Exactamente. Es como si se arrugara el fondo del mar al chocar las placas. Y de hecho, ese mismo proceso es el que crea los volcanes de las Islas Marianas, justo al borde. Entendido. Todo conectado. Así que, resumiendo, la fosa de las Marianas es un lugar de récords absolutos. Profundidad, presión, una vida única y adaptada. Y, lamentablemente, también un testigo y un depósito de nuestro impacto global, desde plásticos hasta radioactividad. Es la paradoja final, ¿no? El lugar más inaccesible. Y sin embargo no está intacto. Lo que nos lleva a preguntarnos, si hemos dejado nuestra marca hasta en el fondo del océano más profundo, ¿queda realmente algún lugar en la Tierra libre de nuestra influencia? ¿Existe de verdad eso que llamamos naturaleza virgen? Una pregunta potente para cerrar. Da que pensar, desde luego. Hoy nos metemos con una idea fascinante que se hizo lengua, el esperanto. Nació, bueno, a finales del siglo XIX. No de un pueblo, digamos, sino de la cabeza de L. Zamenhof, Ajá. un oftalmólogo polaco. Su sueño era, pues, tender puentes entre la gente. Exacto. Su gran visión, ¿no? Una lengua auxiliar y, sobre todo, fácil y neutral. Claro, La idea era poder comunicarnos internacionalmente, pero ojo, sin quitarle el sitio a las lenguas maternas. entiendo. Quería una herramienta para la paz, para el entendimiento. Y la verdad, de todas las lenguas así planificadas, esta es la que más recorrido ha tenido. Vale, y para explorar esto vamos a usar la información que hay en Wikipedia, ¿verdad? Eso es. Vamos a ver de dónde salió, qué tiene de especial, su historia, que ya te digo yo que tiene miga, y la cultura que ha generado. Pues mira, una de las claves es la regularidad. Zamenhof pilló raíces, sobre todo de lenguas europeas, sí, pero les aplicó una lógica, digamos, muy estricta. Como por ejemplo, Pues, por ejemplo, todas las palabras tienen terminaciones fijas que te dicen qué son. Sustantivos acaban en o, adjetivos en a. vale, Y esto no era solo por hacerlo fácil, ¿eh? Era casi como una declaración, ¿sabes? Sobre la lógica, la igualdad entre lenguas. entiendo, como quitarle las irregularidades, las trampas de las lenguas naturales, ¿no? Justo eso. Y eso se nota también en cómo se ordenan las frases. Sí, porque al marcar muy claro qué función tiene cada palabra, por ejemplo, el objeto directo lleva una n al final, Ajá, pues el orden de las palabras da un poco más igual. Puedes ponerlo de formas distintas y se entiende perfectamente. qué curioso. Y luego está lo de ser aglutinante, que puedes construir palabras nuevas pegando trocitos, como si fueran bloques de Lego. Como en euskera o en turco. Exacto. Y eso hace que no tengas que memorizar tantísimo vocabulario. Y el alfabeto también va por ahí, por la simplicidad, ¿verdad? Leí que es totalmente fonético. Correcto. Usa el alfabeto latino, pero con algunas letras un poquito modificadas, con acentos, para asegurar que siempre sea una letra, un sonido. O sea que no hay letras mudas ni cosas raras. Nada. Cero. Todo pensado para que aprenderlo sea, comparado con otras lenguas, vamos, mucho más rápido. Tan rápido que incluso, dicen, ayuda a aprender otros idiomas después. Esa es la idea, sí. Lo llaman el valor propedéutico. Hay estudios, que sugieren que aprender primero la lógica del esperanto como que te prepara el cerebro. Como un calentamiento lingüístico. Eso. Y luego te resulta más fácil pillar otras lenguas. Se comparó con el francés, por ejemplo. Fascinante, de verdad. Pero, a pesar de esa lógica y esa facilidad, su historia no ha sido precisamente fácil. Tuvo un buen comienzo, ¿no? Sí, al principio se extendió muy rápido.
principios del siglo XX, Imperio ruso, Europa, América, Asia. Hubo un primer Congreso Mundial en 1905, muy simbólico. En Francia, ¿verdad? En Boulogne-sur-Mer, sí. Ahí se firmó la Declaración Fundacional. Pero claro, pronto llegaron los problemas. ¿Cómo cuáles? Pues una división interna importante cuando surgió el IDO, que era como una versión reformada. Ah, una escisión. Exacto. Y luego, lo más duro, la persecución política. Llama la atención, ¿eh? Algo creado para unir y que generara tanto rechazo. Es tremendo, sí, una paradoja total. Hitler, por ejemplo, lo asoció a una conspiración judía en Mein Kampf. Madre mía. Y los nazis, claro, persiguieron a los esperantistas. Luego Stalin, en la URSS, dijo que era una lengua de espías. También. Hubo purgas, gente que acabó muy mal. Y incluso en Estados Unidos, en la época de McCarthy, se le miró fatal, se asociaba al comunismo. Vaya tela. Esto te dice mucho de cómo los totalitarismos ven cualquier cosa que se salga de su control o que huela a internacionalismo, ¿no? Es increíble. Y a pesar de todo eso, oye, encontró usos de lo más curioso, hasta en maniobras militares. Cierto, cierto. Fue lengua cooficial en Moresnet, un pequeño territorio neutral. Se usó en la Guerra Civil Española por distintos bandos, además. ¿En serio? ¿Anarquistas, POUM? Sí, sí, y para propaganda también. Y lo del ejército de Estados Unidos es verdad. En los años 50-60 lo usaron en un programa llamado Agresor, para simular un enemigo en ejercicios. ¿Qué cosas? Muestra una vitalidad sorprendente, ¿no? Totalmente. A pesar de los golpes, la comunidad seguía ahí. Hubo algún reconocimiento, ¿eh? Resoluciones de apoyo de la UNESCO en 1954, por ejemplo. Pero limitado. Muy limitado. Francia lo vetó en la Sociedad de Naciones en los años 20 y, bueno, más recientemente en Polonia lo declararon Patrimonio Cultural Inmaterial. La Asociación Universal de Esperanto, UEA, tiene relaciones consultivas con la ONU y la UNESCO, pero vamos, no es un reconocimiento oficial global ni mucho menos. ¿Y hoy qué? ¿Cuánta gente lo habla realmente? ¿Sigue vivo más allá de los libros de historia? A ver, las cifras exactas son difíciles de saber. Se habla de cientos de miles, quizá hasta un par de millones, aunque hay expertos que cuestionan las cifras más altas. Entiendo. Lo que sí hay es un núcleo duro e incluso unos 1000 hablantes nativos, los llaman Denaskuloi. Nativos. ¿Cómo es eso posible? Pues suelen ser hijos de parejas que se conocieron gracias al Esperanto y decidieron usarlo en casa. Qué bueno. Pero donde de verdad ha pegado un subidón es en Internet. Claro, la red. El espacio neutral perfecto para una lengua neutral, ¿no? Exactamente. Plataformas como Duolingo, por ejemplo, tienen cientos de miles de estudiantes activos solo en el curso desde inglés. Ostras. Hay música en Esperanto de todos los géneros que te puedas imaginar. Hay sellos discográficos como Vinil Cosmo. Música. No me lo esperaba. Sí, sí. Y radios online como Musaiko, incluso Radio Vaticana emite en Esperanto. Ha tenido apariciones puntuales en el cine. Ah. ¿En qué pelis? Pues mira, en El gran dictador de Chaplin, en una peli de terror de culto llamada Incubus, que está toda hablada en esperanto, No me digas. en Blade Trinity, en Captain Fantastic. Son guiños, pero ahí están. Y luego está algo muy especial, la red Pasporta Servo. ¿Eso qué es? Pues es una red de hospitalidad. Esperantistas de todo el mundo ofrecen alojamiento gratuito en sus casas a otros esperantistas que viajan. Qué pasada. Eso sí que crea comunidad. Desde luego, crea lazos muy fuertes. Y la Asociación Universal de Esperanto, la UEA, sigue activa, con miembros en 120 países. Hacen congresos mundiales cada año. O sea que resumiendo un poco, el Esperanto es como la prueba viviente de que una lengua planificada, una idea, puede de verdad cobrar vida. Crear una comunidad, una cultura, y encima resistir viento y marea histórica. Justo eso. Es mucho más que un proyecto lingüístico fallido, como a veces se dice. No, es una lengua viva, con una comunidad global, una historia complicadísima, de aceptación, de rechazo brutal, y con una cultura propia que se ha ido haciendo durante más de un siglo. No consiguió ser la segunda lengua universal que soñó Zamenhof, eso está claro. No, eso no. Pero su viaje, todo lo que ha pasado, nos enseña un montón sobre el lenguaje, el poder, la identidad. Sin duda. Y nos deja pensando, ¿no? En este mundo nuestro hiperconectado pero a la vez tan fragmentado por los idiomas, donde al final dominan una o dos lenguas globales. Sí. ¿Qué valor podrían tener hoy ideas como la del Esperanto? Ideas centradas en la neutralidad, en la facilidad, ¿podrían ayudar a una comunicación más justa, más equitativa? Es una buena pregunta. Sí. Pues ahí lo dejamos. Algo para darle una vuelta en este mundo tan diverso lingüísticamente.
Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de un animal fascinante, de los más icónicos, diría yo, y también amenazado, el tigre, Panthera tigris. Tenemos bastante información sobre, bueno, sobre su biología, cómo vive y su situación actual. Exacto. Vamos a ver qué hace tan especial a este superpredador de Asia. Desde sus rasgos físicos, que son impresionantes, hasta, bueno, la situación tan delicada que vive. Veremos las subespecies que hay, las que había y por qué está en peligro. Un análisis a fondo. Eso es. Pues, a ver, empecemos por lo más evidente, ¿no? El tamaño y las rayas. Es que impresiona la diferencia que puede haber. Sí, sí, varía muchísimo. Algunos machos he leído que pueden pasar de los 250 kilos. Casi nada. Compiten con el león por ser el felino más grande. Y luego las rayas, que no hay dos iguales. Cierto. Ese patrón es como su DNI, vamos. Y llega hasta la piel, no solo el pelo. Es fundamental, para el camuflaje en su hábitat, entre la hierba alta o la maleza. Claro, para esconderse. Pero no son solo fachada. A ver, son buenísimos nadadores, cosa rara en los grandes felinos, salvo quizá el jaguar. Les gusta el agua. Anda, no lo sabía. Y bueno, su visión nocturna es espectacular. Tienen una capa en el ojo, el tapetum lucidum, que refleja la luz y les permite ver pues, con muy poca luminosidad. Vale. Y entiendo que son animales más bien solitarios, ¿no? Y muy suyos con su territorio. Totalmente. Muy territoriales, los machos defienden áreas enormes, a veces hasta 80 kilómetros cuadrados o más. ¿Una barbaridad? Sí, las hembras ocupan zonas más pequeñas que a veces se solapan un poco con las del macho. Lo curioso es que un macho puede permitir que varias hembras vivan dentro de su territorio. Incluso, a veces comparten una presa grande. ¡Qué interesante! Pero la defensa del territorio es vital. Lo marcan constantemente con orina, secreciones de glándulas, arañazos en los árboles. Para dejar claro quién manda. Eso es. Y los conflictos entre machos pueden ser, bueno, pueden ser muy serios. A veces luchan hasta la muerte, aunque no es lo más común. Esta territorialidad, pues, influye mucho en cómo se distribuyen, en la densidad de la población. Claro, necesitan su espacio. Y para comer, porque con ese tamaño, Su dieta parece que se basa en animales grandes, ¿no? Ungulados como ciervos, jabalíes. principalmente, sí, son la base. Pero no le hacen ascos a presas más pequeñas si se presenta la ocasión. Monos, aves, Son adaptables. muy. Y pueden cazar animales realmente enormes, como gaures o búfalos jóvenes, animales que les pueden doblar el peso. Ostras, ¿y cómo lo hacen? Pues combinan el sigilo, se acercan sin ser vistos y luego, ¡pa!, una explosión de velocidad. Pueden alcanzar picos de hasta 90 kilómetros por hora en carreras cortas. Y la mordida, directa al cuello, o asfixian o rompen las vértebras. Letal. Impresionante. Son depredadores ápices, están en lo más alto. A veces incluso cazan otros carnívoros, como osos pequeños o leopardos, o incluso cocodrilos si se tercia, aunque eso suele ser más por competencia, por eliminar rivales, que por hambre. Entiendo. Y luego está el tema delicado, los ataques a humanos. Se oyen historias terribles como la del tigre de Champawat. ¿Es algo frecuente o son casos aislados? Son excepciones, la verdad. A menudo se exagera un poco. La antropofagia, el comer humanos, suele ocurrir en situaciones muy concretas. ¿Cómo cuáles? En los dientes, por ejemplo. Y también ocurre en zonas donde hay mucha gente viviendo muy cerca de su hábitat o dentro de él, como pasa en los Sundarbans en India y Bangladesh. Ahí el solapamiento es inevitable. Claro. El caso de Champawat, que mató a más de 400 personas a principios del siglo XX, fue un caso extremo. Probablemente era un animal herido, quizás por un disparo, que no podía cazar bien. Es un recordatorio trágico de ese conflicto por el espacio. Sí, desde luego. Cambiando de tema, pero relacionado con su fragilidad, la diversidad. Había 9 subespecies, ¿verdad? Pero es que 3 se han extinguido ya, en el siglo pasado. Sí, es tremendo. El tigre de Bali, el de Java, el del Caspio, desaparecidos para siempre. Una pérdida irrecuperable. Y de las 6 que quedan, bueno, la situación tampoco es buena. El de Bengala es el más numeroso, creo. Pero ¿el del sur de China? El del sur de China está prácticamente extinto en estado salvaje. Quizás queden algunos, pero no hay pruebas recientes. Es funcionalmente extinto. Y luego tienes al de Sumatra, al de Amur o siberiano, al indochino, al malayo. Todas están amenazadas en distinto grado. Y cada una con sus peculiaridades, supongo. Claro. La de Sumatra, por ejemplo, al estar aislada en una isla, tiene características genéticas únicas, adaptaciones propias.
Perder una subespecie es borrar parte de la historia evolutiva del tigre. ¿Y los tigres blancos o dorados? ¿Son subespecies también? No, no. Esas son variaciones de color debidas a mutaciones genéticas recesivas. Son muy raras en la naturaleza. La mayoría de los que se ven son resultado de la cría selectiva y la endogamia en cautividad. No son una subespecie aparte. Entendido. ¿Y por qué hemos llegado a esta situación tan crítica? ¿Cuáles son las principales amenazas hoy en día? Pues, el ser humano. No hay otra respuesta, directa o indirectamente. La caza furtiva, imagino. Sí, sigue siendo un problema muy grave. Se les caza por la piel, por los huesos, por otras partes que se usan en la medicina tradicional asiática, aunque esté prohibida en muchos sitios. Pero hoy en día, la amenaza número uno es la destrucción y la fragmentación de su hábitat. Claro, la deforestación, la expansión agrícola, las infraestructuras. Exacto. Les quitamos su casa y su comida. Pasamos de unos 100.000 tigres salvajes que se estimaba que había a principios del siglo XX a apenas, bueno, la cifra de 2016 rondaba los 3.900. Es dramático. Uf, qué barbaridad. Ha habido esfuerzos importantes de conservación, como el Proyecto Tigre en India, que ha tenido cierto éxito localizado, pero la presión global sigue siendo inmensa. Es que es un panorama desolador. Un animal tan potente, tan icónico, un símbolo en tantas culturas, y está al borde del precipicio. Así es. Hubo noticias de un ligero aumento en las cifras globales hace poco, lo cual es una pequeña esperanza, pero la situación sigue siendo crítica. La fragmentación de las poblaciones es un reto enorme. Imagina grupitos de tigres aislados sin poder mezclarse. La diversidad genética se resiente. Claro, la endogamia. Exacto. Conectar esos hábitats fragmentados es vital, pero muy, muy complicado. Y luego está la paradoja. Hay muchísimos más tigres viviendo en cautividad, en zoológicos, centros de cría, incluso en manos privadas en algunos países, que en estado salvaje. Vaya, eso deja una pregunta flotando en el aire, ¿no? Con una población salvaje tan pequeña y tan fragmentada, y una reserva genética mucho mayor dispersa por el mundo en cautividad, ¿cuál es el futuro real del tigre a largo plazo, más allá de los muros de las reservas y los zoos? Es algo en lo que pensar, desde luego.